Vas a comprar un videojuego, Sonic, por ejemplo, y cuando vas a comprarlo te dice el de la tienda: ¿lo tenemos con Eggman o sin Eggman? Eggman es el villano de Sonic. Entonces lo compras sin Eggman, sin el villano. Al día siguiente vas a devolverlo, porque le dice al de la tienda: ¿dónde están los escorpiones y las abejas que me impedían pasar? Los que tenía que matar. Dices que eso lo enviaba Eggman. Como no está Eggman, no están esos bichos. Pero es que sin ellos es muy fácil. ¿Y dónde están los pinchos en los que me caía? Es que los pinchos también los ponía Eggman. Es aburrido. Eso es lo mismo que sucede en este juego. Todos los juegos que creamos son réplicas de este mismo juego. Cuando vienes a jugar este juego, te dice el de la tienda: ¿lo quieres con diablo o sin diablo? Entonces, mientras tú estás jugando a Sonic, tú te puedes cagar en toda la familia de Eggman, porque es el malo. Pero en el momento en el que vuelve a ser el jugador, quieres que Eggman esté ahí, por lo tanto no es malo. Es malo si tú te identificas con Sonic. Si tú te identificas con el personaje que estás utilizando para jugar, Eggman es malo. Si tú te identificas con este cuerpo que estás utilizando para jugar, el diablo es malo. Pero en el momento en el que sales de esa identificación, el diablo no es malo. Es una figura. Esto es muy sencillo. No sé si es sencillo o no. Pero hay dos programaciones. En la Biblia, en el primer libro está Génesis, capítulo 1, en el que no hay diablo. Esto es una programación que dura un capítulo. La segunda programación dura desde el capítulo 2 hasta el día de hoy. Todos los libros, no solo de la Biblia, sino los que se han escrito aparte de la Biblia. Como la figura del mal no existe, tiene que crearla el propio personaje. Entonces, ¿cómo se hace esto? En el primer capítulo, Elohim crea varón y mujer. Los crea a la vez, de hecho. En el capítulo 2 crea primero al varón y luego a la mujer. Pero en el capítulo 1 los crea a los dos directamente. Y en el segundo capítulo es donde aparece al que se le llama Jehová en unos sitios, Yahvé en otro. En el primer capítulo es Elohim el que hace todo. En el segundo capítulo es Yahvé el que se comunica con el ser humano. ¿Y cómo hace que el ser humano cree esa figura del mal? Introduciendo una prohibición. En el capítulo 1 de Génesis dice: de todo árbol del huerto podréis comer. En el segundo capítulo dice: de todo árbol podéis comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mete una prohibición. Y al introducir esa prohibición, se crea dentro del ser humano un ser tentador, el Nahash, al que comúnmente se le llama la serpiente. Entonces, simplemente introduciendo una prohibición, ya se introduce el mal.
Pero el mal no es malo. Es simplemente otra programación para vivir otra experiencia. En cuanto te sales de la identificación con el cuerpo, dejas de ver el mal. Y más interesante aún, es que el árbol que estaba prohibido comer no existía. En las Escrituras dice que en el centro del huerto está el árbol de la vida, del que sí se puede comer. Prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Eva va a comer del árbol que está en medio del huerto. Yahvé, o Jehová, le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que lo hagas ciertamente morirá. Esto se lo dijo a Adán. Después de decirle esto, creó a Eva. Y la serpiente, el Nahash, le dijo a Eva: ¿por qué os ha dicho Dios que no podéis comer de ningún árbol del huerto? Y Eva le dijo: no es así. Dios nos ha dicho que podemos comer de todo árbol del huerto, pero del que está en medio no podemos comer. Aquí está la confusión. Del que está en medio sí podían comer, porque es el árbol de la vida. Y entonces comieron del árbol de la vida, pero creyeron haber comido de un árbol que estaba prohibido. Pero ese árbol no existía, porque el mal no existe. Lo tuvo que crear el ser humano. De nuevo, todo esto es solo una programación. Es un juego. Lo peligroso es que es un juego dentro de otro juego, dentro de otro juego. Y estamos camino a crear otro juego del que nos podemos quedar atrapados. Porque ahora mismo creamos videojuegos que utilizamos con la vista y con el oído. Pero más adelante podemos utilizarlos también con el olfato y con el gusto, hasta un punto en el que podemos meter la conciencia entera dentro de ese juego. Si meto mi conciencia dentro de ese nuevo juego, que la tecnología dentro de poco llegará a poder crear este tipo de juegos. Si yo meto mi conciencia dentro de ese juego y me olvido de que estoy jugando, quedaré ahí atrapado hasta que muera ese personaje. El peligro está en que antes de que muera ese personaje, vuelva a crear otro videojuego. O que antes de que muera ese personaje, tenga descendencia dentro de ese juego. Entonces su conciencia quede en su descendencia. Si su conciencia queda en su descendencia, parte de su conciencia, uno puede morir, pero hasta que no muera toda su descendencia, no podrá salir del juego. En el primer capítulo del Génesis, Dios le dice al hombre: multiplicaros, procread. Esa es la primera ecuación, la primera programación. En la segunda programación, en ningún momento dice que procreéis. Quizás es en esa en la que estamos ahora mismo.